Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a ocupar de un sector que tiene mucho que ver con la generación de riqueza y de divisas para el Paraguay, que son las exportaciones. Una de las formas sanas que tiene el país de obtener las divisas que después se acumulan allá en el Banco Central o en los depósitos internacionales. ¿Cómo llega eso a nuestras manos, a las manos del país? Tiene mucho que ver con la exploración de mercados, la ubicación de nichos de determinados productos, la calidad. De todo eso vamos a hablar ahora con el señor José Luis Llaneri, que es gerente de la Mesa Sectorial de Carne y Cuero de Rediex. Señor Llaneri, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Cristian. Un gusto de estar con usted y un saludo a la audiencia de Tierra TV, Paraguay. Ya. Bueno, por ejemplo, en términos de exportaciones, todos los productos del complejo de la soja y de la carne siguen siendo un componente muy grande del total de lo exportado, ¿verdad? En realidad, los dos rubros importantes, los más importantes de exportación que tiene el Paraguay, corresponden a la soja y a la carne, o sea, al complejo cárnico. Porque en el complejo cárnico, yo no voy a hablar de la soja porque ese no es mi tema, ¿verdad? No es de mi campo. Pero en términos de carne tenemos que mencionar que tenemos la carne vacuna principalmente, claro. Todo lo que significa sus subproductos. Hoy en día también ya estamos exportando ganado en pie, genética en pie, como también exportamos algo de genética en forma de semen y embriones en pequeña escala. Y además de eso tenemos los subproductos que exportamos como menudencias y otros como harina de carne y hueso, pieles, pezuña, bilis, grasa, diferentes componentes, diferentes combinaciones, diferentes procesos que también tienen su valor de exportación. Además de eso tenemos algo de exportación de lo que es carne de aves y carne de cerdo, que lastimosamente tiene en los últimos años por lo menos ha llevado exportaciones en forma cíclica, lastimosamente no en forma regular como lo hacemos con la carne vacuna, pero que tiene su importancia en el complejo cárnico en general. En el caso de la producción de cerdo, por ejemplo, se dice que los márgenes de ganancia son allí bastante críticos, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que se está desarrollando con bastante elasticidad el tema. Bueno, los dos rubros, de aves y de cerdos, realmente los márgenes son bastante pequeños y son bastante críticos. O sea, hay que tener muy bien cronogramado lo que se está haciendo, los periodos de inicio con la alimentación correspondiente, que también está cronogramada y está muy específicamente definida para que realmente tenga la eficiencia, ¿no es cierto? Y eso hay que respetarla en la cantidad, en el periodo que corresponde para cada ciclo de la producción de cada uno de estos rubros. O sea que estamos hablando de una parte inicial, de una parte de crecimiento y una parte de terminación o engorde, que es la terminología que se maneja para estos casos. ¿Qué papel cumple Rediex dentro de todo este panorama de expansión? El papel de Rediex realmente, Rediex es Red de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio. Es un programa que se inició en el año 2005 con un fondo de donación de un país amigo. Posteriormente fue ampliándose su fuente de financiamiento. Hace 5 años se consiguió un financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo con una cantidad determinada de dólares, que es lo que se está ejecutando en consonancia con el sector privado. Es decir, ese dinero realmente se ejecuta una parte en realidad para fortalecer el sistema de Rediex y la mayor parte va para fortalecer el sistema de gerenciamiento de las empresas de tal forma a que sus productos puedan llegar al exterior en la forma que corresponde. Ese es el papel, es uno de los papeles fundamentales de Rediex. La otra pata de Rediex es la que tiene que ver con la promoción a las inversiones.
Y al hablar de inversiones, estamos hablando de búsqueda de capital extranjero que tenga que venir a invertir en nuestro país en diferentes áreas, no necesariamente en ganadería, y también la inversión de capital paraguayo, porque sabemos de que en nuestro país también existe mucho dinero, muchas veces está un poco en forma un poco ociosa, cuesta un poco que despegue, de repente hace falta un socio de afuera que venga, que le dé impulso y de esa forma instalarse y desarrollar actividades que son muy importantes para nuestro país desde diversos puntos de vista. Pero lo principal es que apuntamos a que las empresas que se instalan en nuestro país se ocupen de dar, es decir, dar ocupación a la mano de obra nacional, que es lo que hace falta. Y segundo, producir bienes para consumo interno en nuestro mercado o destinados exclusivamente para el mercado de exportación. O sea, son varios aspectos, varios enfoques y varias cosas que se puede hacer en este tema y es lo que se está haciendo, ¿verdad? Una de las formas en que se mide lo atractivo que puede ser un país para inversiones y para negocios es la cantidad de pasos que hay que dar para exportar o para abrir una fábrica, para abrir una empresa. ¿Cómo estamos en ese aspecto nosotros? Bueno, yo creo que estamos muy bien en ese tema. Antiguamente, según informaciones, para abrir una empresa a nivel nacional requería 4 o 5 meses, es lo que cuentan. Yo no tuve esa experiencia, pero justamente se comenzó a trabajar para reducir los tiempos para que se pueda radicar una empresa y se pueda abrir legalmente esas empresas a nivel nacional, y hoy día no lleva más de 25 días. Lo que se hizo fue conjugar en una sola oficina, cabecera, si podemos llamarle de esa forma, todos los pasos que se requería hacerlo dentro del Ministerio de Industria y Comercio, la parte de migraciones que corresponde para la erradicación del capital extranjero, relaciones exteriores, la parte impositiva, etcétera, etcétera. Entonces, en una sola oficina, que hoy se llama SUACE, que es el sistema de apertura y cierre de empresas, es la que lleva adelante este proceso y sobre todo hoy día se tiene de que para abrir una empresa no lleva más de 25 días, lo que antes llevaba mucho más. Y era una traba realmente para la erradicación de empresas y de capital extranjero en nuestro país. Con José Luis Laneri de la Mesa Intersectorial de Cuero y Carne de Rediex, volvemos enseguida con más detalles. Por ejemplo, ¿cuántos destinos de exportación hay y cuáles siguen siendo los más importantes? Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, muchísimas gracias por continuar en nuestra compañía. Estamos aquí con el señor José Luis Laneri de Rediex y hablando de destinos de exportación. Yo no sé, anoté unos 70, no sé, han de ser muchos más, pero siguen habiendo destinos de exportación que son los que absorben la mayor cantidad, o Brasil, o Argentina, el Mercosur, Rusia, Israel. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Sí, estamos bien. Y vamos caminando hacia más mercados. Justamente ese es parte de nuestro trabajo, contribuir con el sistema, porque el sistema es el SENACSA, el Servicio Nacional de Salud Animal, que es la institución principal que debe liderar el consensuar los protocolos sanitarios, acuerdos sanitarios con los países importadores para que se pueda exportar, abrir el mercado y se pueda exportar los productos, ¿no es cierto? Entonces hacemos un trabajo conjunto, por eso la denominación de nuestra institución de red, porque trabajamos en red precisamente. Entonces trabaja Ministerio de Industria y Comercio, el SENACSA, la Cámara Paraguaya de Carnes, la Asociación Rural del Paraguay,
el Consorcio de Experimentación Agropecuaria, en fin, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya participación, intervención en los procesos también es muy importante. Entonces todo eso ayuda a que se pueda abrir más mercados y mantener mercados, porque muchas veces es más fácil abrir mercados, pero así también resulta muy difícil en muchas ocasiones mantener esos mercados por muchas razones. Puede ser eventos sanitarios negativos, puede ser competencia desleal de otros países, productores, en fin, es una serie de cosas. Y mismo la ineficiencia de cualquier empresa que está en el rubro, que no hacen bien las tareas. Está también la confianza que se tiene que generar como país y mismo también las empresas que tienen que generar a sus importadores, es decir, a sus compradores, ¿verdad? Nuestros mercados son bastante variados y varió a través del tiempo porque ustedes saben bien de que tuvimos varios eventos negativos en el aspecto sanitario. El último en 2011. El último fue en septiembre del 2011. Justamente, del cual todavía seguimos en proceso de recuperación, porque hay mercados que todavía hay que recuperar con fuerza y trabajar por otros mercados, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy día alrededor de, son 32 a 35 mercados activos para la carne vacuna por lo menos, ¿verdad? Para la menudencia estamos igual, más o menos en igual cantidad, alrededor de 30 mercados. Muchas veces varía un poquitito. También tenemos que hacer la distinción de mercados abiertos y mercados activos. Mercados abiertos podemos tener muchos. Mercados activos son aquellos que están en proceso, realmente que están trabajando, están en el proceso de importación o compra permanente de productos, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener mercados inactivos, como de hecho tenemos algunos mercados inactivos por más de que estemos abiertos. Los destinos principales de nuestra carne. Primero, tengamos en cuenta los tipos principales de carne que exportamos. Un tipo de carne de primera, de los cortes más valiosos, que se exporta en forma de carne fresca. Ese tiene un destino que se llama Chile. Ese se llama Chile, el principal mercado para la carne fresca y para los cortes de alto valor económico. El otro segmento es el de la carne tipo industrial, que se exporta principalmente en forma congelada. ¿Y cuál es ese destino? Es Rusia. Y lastimosamente tenemos una alta dependencia de ese mercado para carne de tipo industrial en realidad. Por esa razón es que venimos trabajando en abrir más mercados. La Unión Europea es un mercado muy interesante, exportamos carne fresca, eventualmente un poco de carne congelada, pero no es mucho el volumen que exportamos a la Unión Europea, porque ese tiene otros requisitos adicionales que lo diferencian de los otros mercados. Hay detalles que tenemos que mencionar. Bueno, uno, por ejemplo, es el tema de la trazabilidad. La trazabilidad tiene que estar implementada en los establecimientos ganaderos que quieran vender sus animales a los frigoríficos cuyas carnes sean destinadas a la Unión Europea. Y no todos se adhieren al sistema de trazabilidad porque tienen un pequeño costo. Bueno, eso es cuestión de que los productores en realidad evalúen si conviene o no conviene, si realmente para ellos les justifica gastar un poquitito más, pero tener más rentabilidad al final por el tipo de animal que está entregando el frigorífico para la Unión Europea. Es decir, tiene también sus cosas, ¿no es cierto? Claro. En el caso de Chile se dice que incluso se ha desarrollado, no digo una ganadería explícita para Chile o específica, sino un tipo de ganado que es el que Chile demanda y que paga bien. Más que un tipo de ganado, más que un tipo de ganado que se desarrolla para ello es lo que asegurarles a ellos un sistema de calidad basado en un sistema de tipificación de carnes. Ellos tienen un sistema de tipificación que nosotros hemos adoptado hace mucho tiempo, lo hemos incorporado acá, se ha desarrollado, se ha modificado, se ha adecuado, pero se ha desarrollado para ellos
se ha cumplido con ellos, digamos, con ese sistema de tipificación que a ellos les conviene, están acostumbrados y les da garantía. En realidad la garantía la damos nosotros con el sistema con la sanidad del ganado y por el proceso higiénico sanitario desarrollado en las plantas frigoríficas. ¿Sí? Y la fidelidad en la tipificación de los cortes que se le da para ellos. En otras palabras, no venderle este gato por ratón, por decirlo. Claro. Una forma de simplemente de ilustrar, ¿verdad? Claro. Como por ejemplo se hace también en el caso de la carne que se le vende al mercado israelita, el que se le vende al mercado musulmán, países musulmanes, ¿verdad? Tienen ritos de sacrificio bastante específicos. Bueno, ahí son bastante variadas esas situaciones, porque si hablamos del mercado de Israel o para el mercado de Israel, ellos requieren, no hay exigencia de un tipo de ganado, es decir, un ganado bueno que se exporta para tipo exportación para Chile o para la Unión Europea o para cualquier otro mercado es bueno igual. Sí se tiene que cumplir con un sistema específico de faena que se tiene que hacer con un rito determinado y es el rito kosher. Ese es el rito que se utiliza para que la carne pueda ir a Israel. Además, los cortes de carne para Israel corresponde al tren delantero. Nosotros le llamamos tren delantero a la parte delantera del animal, no la parte del costillar para atrás, que realmente para nosotros concentra exactamente los mejores cortes, claro, y los de mayor valor, ¿verdad? Israel no quiere. Israel no. Él lleva la parte delantera y animales que tienen que ser sacrificados con el rito kosher, ¿verdad? Para los árabes llevan todos los cortes, pueden llevar todos los cortes, pero nuevamente ahí tenemos un sistema de faena que también tiene que ver con el tema religioso. Y se faena bajo lo que se llama, es un rito halal, que le dicen, ¿verdad? Y hay certificadores del proceso halal que se sigue en los frigoríficos para que pueda ir la carne a los países árabes. Enseguida volvemos con José Luis Laneri. Y ¿trabas para exportar o incumplimiento de cláusulas para exportar? Volvemos enseguida con este tema. De vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía y con el señor José Luis Laneri de Rediex, hablando de cosas que pasan cuando se exporta. Resulta que exportar es un proceso que requiere absoluta seriedad en todos los pasos, ¿verdad? Y a veces uno escucha por ahí decir, no, me pararon los contenedores, hay trabas para arancelarias, no se me permite pasar por esta o por esta otra razón. Suele ocurrir eso. En el caso de la carne, yo no sé si es tan común como en otras líneas de exportación. Bueno, ocurre como en cualquier rubro de exportación y ocurre en los países ya de destino, en los puertos de entrada. Muchas veces no coinciden los datos consignados en los certificados sanitarios que acompañan al producto, a los sistemas de embalaje requeridos, a los cortes acordados, la forma en que se tenía que enviar, todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos hablando en esos casos prácticamente de incumplimiento de algunas, llamémosle, cláusulas o condiciones acordadas por el tipo de producto a ser exportado. Otras veces hay problemas en el tránsito del producto al pasar por una zona o por un país que de repente pone algún tipo de traba. Eso en realidad no es relativo al producto en sí, sino más bien a una condición local por la cual está pasando. Uh-huh. De repente se puede encontrar, digamos, fallas en el tipo de producto cuando llega a destino y que algún tipo de análisis al cual es sometido el producto
se encuentra de que está contaminado, por ejemplo, como recientemente ocurrió con el mercado de Rusia, que dijeron, bueno, los cargamentos que llegaron acá están contaminados con cierto tipo de productos nocivos para nosotros, que nosotros no aceptamos, y bueno, son variadas las cosas, ¿verdad? Ahora, esas son situaciones que ocurre, como que también ustedes recordarán, o la gente puede recordar, de que muchas veces hemos tenido problemas para llegar con nuestra carne a Chile al pasar por territorio argentino. Son otro tipo de medidas que en realidad no tienen nada que ver con el tipo de producto, sino más bien es fruto de una situación coyuntural por A o B motivo del país por el cual se está atravesando, ¿verdad? Lo que sí que tiene que quedar bien claro es lo siguiente. Cuando estamos hablando de mercados abiertos o para abrir mercados, hay procesos específicos que se tienen que cumplir. Primero, generalmente, hay una habilitación país que el país importador verifica in situ las condiciones de producción, las condiciones de transporte, las condiciones de faena, el tipo de la institución nacional encargada de mantener la calidad y la sanidad animal, que se evalúa todo, es decir, se evalúa todas esas situaciones y yo solamente estoy citando algunas de ellas. Entonces, una vez de que esos requisitos, llamémosle principales, son cumplidos, el país queda habilitado. ¿Por qué? Porque se dice que el Paraguay está libre de fiebre aftosa, el Paraguay está libre de vaca loca o encefalopatía espongiforme bovina, como se la denomina, porque cumplió con todas las notificaciones y reglas de tipo internacional, etc. Entonces el país queda habilitado como tal. Viene una segunda etapa que es la verificación y habilitación de los frigoríficos. Porque una cosa es independiente de la otra. No porque el país esté habilitado, ya cualquier frigorífico va a poder exportar la carne de ese país. Entonces esa es la segunda etapa, digamos, en el proceso de habilitación de un mercado. Viene una misión de auditoría de parte de ellos, verifica todo el proceso de procesamiento de la carne dentro del frigorífico y si ellos están de acuerdo con eso, habilita el frigorífico tal para poder exportar al país objetivo, digamos, en cuestión en ese momento. Lógicamente hay otros aspectos que se tienen que considerar. Hay una plataforma necesaria que algunos países, por ejemplo, exigen que se cumpla del proceso de producción y que eso tiene que ser verificado y controlado por el servicio sanitario oficial, como es, por ejemplo, el caso de la existencia y ejecución de un Programa Nacional de Control de Residuos en carne, donde se habilitan líneas. Por ejemplo, una línea es el control de hormonas, antibióticos, metales pesados, insecticidas, herbicidas, etcétera, ¿verdad? Que se tiene que cumplir. Y cada una de esas líneas tiene una forma de trabajo que se tiene que ejecutar, tiene que estar los detalles, los resultados, y eso tiene que ser verificable o auditable. Entonces, si esas cosas no se cumplen, entonces tampoco se completa el proceso de apertura del mercado. Son exigencias naturales y normales de los mercados. Son exigencias. Felizmente todavía son hasta hoy día 2 mercados los que nos exigen. En realidad es uno, porque el otro todavía no estamos habilitados, o rehabilitados en todo caso. Para la Unión Europea, además de lo que ya estaba mencionando, la necesidad de tener la trazabilidad implementada, se necesita de este programa nacional de control de residuos que esté en ejecución. El otro país que exige el Programa Nacional de Control de Residuos es los Estados Unidos. Pero en realidad nosotros en este momento no estamos exportando carne de ningún tipo a los Estados Unidos. En realidad fuimos suspendidos en el año 97. Desde el año 97 nosotros estamos suspendidos para el mercado de los Estados Unidos para nuestra carne. Y nosotros estábamos exportando hasta aquella fecha carne, en realidad carne cocinada, no carne fresca. El famoso vaca I, el que viene en lata. Carne I y otras más, porque no solamente vaca I, es la carne termoprocesada, que es el término que se utiliza. Está lengua, están
cortes de primera que se cocinan, que se envían inclusive fileteados. O sea, existen varias formas de enviar. Se puede enviar en bloques o ya fileteados para que llegue al mercado de destino, donde lo que ellos hacen es colocar ya en platos específicos ya preparados como para llevar a las góndolas de los supermercados, y de allí los consumidores compran esos platos ya totalmente preparados con legumbres, con puré, más la carne y otras cosas, llevarlo directamente al microondas, lo calienta y ya está listo. Claro. Ese es el proceso, ¿no? Bueno, las complejidades, la cantidad de detalles que tiene el mercado de la carne, en el cual Paraguay se ha insertado fuertemente. Gracias por venir, señor Laneri, muy amable. Gracias a ustedes, y en cualquier momento podemos continuar. Hay varios aspectos que podemos abordar en el tema de producción y comercialización de carne. Muchas gracias. Bien, es todo por hoy en Tierra TV. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Fue una realización de Alicante.